En este video explicaremos la aplicación de la ley de Coulomb para el caso de distribuciones discretas de cargas puntuales. Después de haber comprendido la ley de Coulomb, estamos en condiciones de aplicarla a este caso de estudio. Como recordarás, la fuerza eléctrica entre dos cargas se puede expresar como la fuerza es igual a K por el producto de Q1, Q2, este es un valor absoluto, entre R al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado en unidades del sistema internacional. Q1 y Q2 son los valores de carga respectivamente en Coulomb. R es la distancia que la separa en metros y F es la magnitud de la fuerza eléctrica que puede ser de repulsión o atracción en newton. Desarrollemos un ejemplo. Determinar la magnitud de la fuerza electrostática promedio que actúa entre el electrón y el protón del átomo de hidrógeno si la distancia entre ellos es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. En tu pantalla se representa el esquema de dicho fenómeno, en el cual se aprecia que la fuerza que ejerce el protón sobre el electrón, es decir, FEP, tiene la misma magnitud pero dirección contraria a la fuerza que ejerce el electrón sobre el protón, en este caso FPE. Es decir, son fuerzas de atracción. La carga del protón tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, mientras que la del electrón tendrá el mismo valor, solamente que con signo negativo. Por lo tanto, para encontrar la magnitud de la fuerza, bastará con sustituir los valores numéricos. Esto debemos de hacerlo en unidades del sistema internacional. El resultado nos da un valor de 8.2 por 10 a la menos 8 newton. ¿Qué pasa con el vector? Como ya sabes, la fuerza eléctrica es un vector, por lo que el modelo que ocuparemos para expresarla en su forma vectorial es el siguiente. El vector fuerza eléctrica es igual al producto de la magnitud de la fuerza eléctrica por un vector unitario R. Si sustituimos la magnitud de la fuerza según la ley de Coulomb, obtendremos la ecuación 1. Nota que los vectores F y R unitario deben de ser paralelos. Por otra parte, por definición de vector unitario, esta la podemos sustituir en la ecuación número 1. Y nos queda el siguiente modelo, es decir, donde el vector R se encuentra entre las dos cargas que interaccionan y cuya dirección debe ser la misma que el vector fuerza eléctrica. A esta ecuación se le conoce como la ley de Coulomb en forma vectorial. El empleo de la forma vectorial es muy importante, sobre todo cuando se trata del cálculo de la fuerza total sobre una carga y que es debida a otras cargas que la rodean. Para ello es necesario emplear el principio de superposición. En este ejemplo que está en tu pantalla, la fuerza total sobre la carga 1 será el resultado de la suma vectorial de las fuerzas debidas a cada una de las cargas restantes. En el ejemplo, F12 es la fuerza sobre la partícula 1 proveniente de la partícula 2. F13 es la fuerza sobre la partícula 1 proveniente de la partícula 3 y así sucesivamente.
La expresión matemática que está en la parte superior del lado izquierdo representa el principio de superposición aplicado a las fuerzas eléctricas. Recordemos lo que establece este principio. La fuerza que opera sobre una carga debido a otra no depende de la presencia o ausencia de otras cargas, por lo que puede calcularse por separado en cada par de cargas y luego servirse de su suma vectorial para obtener la fuerza necesaria en cualquiera de ellas. Siguiendo el ejemplo en tu pantalla, podemos considerar que la presencia de la partícula 2 no afecta en absoluto a la fuerza F1,3 que la partícula 3 ejerce sobre la partícula 1. Hay que señalar que este principio de superposición no es evidente y puede llegar a no cumplirse si las fuerzas eléctricas son muy intensas, pero es una excelente aproximación en el caso de cargas puntuales con fuerzas poco intensas. Resolvamos el siguiente ejemplo. En la figura se muestran tres partículas cargadas que se mantienen en su sitio por fuerzas electrostáticas. ¿Cuál es el vector fuerza eléctrica que actúa sobre Q1 debido a las otras dos cargas? Suponga que Q1 tiene un valor de menos 1.2 microcoulomb, Q2 de 3.7 microcoulomb, Q3 de menos 2.3 microcoulomb y la distancia que las separa será entre la carga 1 y carga 2, R12 de 15 centímetros, la distancia entre la carga Q1 y Q3, R13, será 10 centímetros, y θ, cuyo valor es de 32 grados, será el ángulo que forma la separación entre la carga Q1 y Q3 con respecto a la vertical. Como podemos también notar, en la imagen se representa el diagrama de cuerpo libre de este fenómeno. Bien, procedamos a la resolución de este ejemplo. Primero, usemos trigonometría. El vector fuerza total será la suma de los vectores F12 y F13. F12 es una fuerza de atracción, mientras que F13 es una fuerza de repulsión. F12 es un vector paralelo al eje horizontal en sentido positivo, como se aprecia en el esquema. Si sustituimos los valores del modelo de la ley de Coulomb, teniendo cuidado de colocar los valores en unidades del sistema internacional, obtendremos el valor de 1.775 newton como resultado para el vector F12. Bien, ahora calculemos el vector F13. Como te darás cuenta, está en el cuarto cuadrante, por lo que su componente horizontal tiene signo positivo y su componente vertical tiene signo negativo. Si sustituimos los valores numéricos correspondientes, tomando en cuenta que F13 hace un ángulo θ de 32 grados con respecto a la vertical, obtendremos el resultado de 1.316 menos 2.106 J en newton. Finalmente, el vector fuerza total será la suma de F12 más F13, arrojando un resultado de 3.092 menos 2.106 J en newton. Finalmente, podemos resolver esta ecuación por el modelo vectorial de la ley de Coulomb.
En tu pantalla volvemos a mostrar la ecuación en la cual el vector fuerza eléctrica es igual a la suma del vector F12 y F13. Primero deberemos de emplear los vectores R12, el cual tendrá un valor de 15 por 10 a la menos 2i. Este vector deberá de ser paralelo al vector F12. Esto se puede apreciar en el diagrama de cuerpo libre con el vector en color amarillo. Por otra parte, también tendremos que hacer uso del vector R13, el cual también será paralelo al vector F13 correspondiente. De la misma manera, en este momento también aparece en el diagrama de cuerpo libre. Si empleamos el modelo vectorial para la ley de Coulomb, ahora tendremos que reemplazar para los valores particulares de cada uno de los vectores. En este primer caso será para el vector F12. Reemplazamos por los valores numéricos teniendo cuidado que esté en unidades del sistema internacional y obtendremos el valor de 1.775 y en Newton. Finalmente, tendremos que hacer el mismo cálculo, pero ahora para el vector F13. Ahora deberemos de tener cuidado de sustituir correctamente las componentes del vector R13, que forma un ángulo θ con respecto a la vertical. Por último, sustituimos los valores correspondientes en unidades del sistema internacional y obtendremos el resultado de 1.316 y menos 2.106J para después sumar los dos resultados, es decir, F12 y F13, y con esto encontraremos el valor final del vector fuerza eléctrica total 3.092 en I menos 2.106 en J en newtons respectivamente. Como te darás cuenta, llegamos al mismo resultado por ambos métodos, lo cual resulta en una excelente aproximación del principio de superposición. Por mi parte es todo. Muchas gracias.